Buen día al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Ustedes saben que todas las semanas tenemos un estudio. Por razones de la enfermedad, por lo que tuve, se frenó, ¿sí? Pero volvemos, gracias a Dios, de nuevo con estos estudios que hacen falta. Vamos a continuar con los estudios estábamos viendo de la membresía de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y hoy nos toca un nuevo tema que se llama ah, el propósito de la iglesia local, o cuál es el propósito de la iglesia local, ¿sí? Bueno, acá en la mesa me acompaña, ahí le dejo que saludan cada una, la hermana Diana Buenas tardes a todos los que nos escuchan en los grupos y en el canal. y la hermana Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá también está el hermano Fernando y la hermana Evelyn. No sé quién va a saludar primero. Buenas tardes, mi nombre es Fernando para todos los que nos escuchan. Está Feliz día para todos. el hermano Fernando de la ciudad de Bogotá. Y ahora la hermana Evelyn, que es de Chile, no sé de qué parte de la provincia de Chile será, pero de la hermana Evelyn. Hola, buenas tardes a todos, bendiciones. Yo vivo en Santiago. Santiago. Capital. A Santiago, ahí está, de Chile. Ahí está. Bueno, esa es la hermana Evelyn, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces, ¿sí? Yo tengo la confesión para tocar una parte, porque esto es un pequeño librito que estamos considerando. Yo tengo en este caso para apoyar el estudio de la confesión. Vamos a continuar con estos estudios de la membresía, ¿no? Ya habíamos visto el domingo pasado, no sé si se acuerdan, que el estudio que habíamos hecho, que era, denme un segundito, el carácter de la iglesia local, ¿sí? Hoy vamos a ver los propósitos de la iglesia local, o cuál es el propósito de la iglesia local. Denme un segundo, voy a buscar una Biblia. Pero si ustedes tienen más o menos en Hechos capítulo 2, van a encontrar cómo se resume, podríamos decir, el propósito de la iglesia local en esos 6 versículos. Ahora los voy a enumerar uno por uno. Pero en Hechos 2, 42 al versículo número 47, ahí aparecen en un resumen el propósito que tiene una iglesia local, sana y bien constituida. Hechos 2, 42 al 47. ¿Alguien quiere leer o leo yo? Si quieres para ayudarte con la voz, Ok. la hermanita puede ayudarme a leer. ¿Quiere leer la hermana Carolina? Sí, hermanita. ¿O ¿quiere Bueno. leer? No traje los lentes. Versículo 42. Al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí está. Muchísimas gracias, la hermana Carolina. Qué vergüenza porque yo le ayudo, perdón, ¿no? Pero no tenía los lentes. Y dije, mientras los busco, digo yo, la hermana nos ayuda y la dice a ella. La mandó ahí a la hermana que lea, ¿no? Perdón, hermanita. Está bien, así participa, no participamos todos. Bueno, acá entonces vamos a ver que en este texto incluye casi todo el propósito que tiene la iglesia local, sana, bien constituida, ¿no? Para, para hacerlo mejor vamos a verlo en 4 encabezados, estos propósitos de la iglesia local. Si ustedes lo quieren anotar, lo pueden hacer. Si no, va a quedar grabado ahí o tienen el libro acá que está ahí, lo pueden sacar ahí en la semana de la biblioteca. Pero uno de ellos es, el primer punto es practicar la adoración pública. Nosotros lo tenemos resumido eso un poco en el capítulo número 22 de nuestra confesión bautista del año 1689, que se llama de la adoración religiosa y del día de reposo. Entonces, uno de los propósitos de la iglesia local, ¿cuál es? Bueno, practicar la adoración pública. Ahora vamos a enumerar
uno por uno por arriba. El otro es ser una colonia del cielo en la tierra. Ahora voy a explicar un poco qué significa eso. Cada iglesia local tiene que lograr ser una comunidad o una iglesia, un pequeño cielo acá en la tierra. ¿Sí? Vamos a ver cómo es eso. 4. Evangelizar. Perdón, 3. Sí, gracias, hermano. Evangelizar y enseñar la palabra de Dios. Evangelizar y enseñar la palabra de Dios. Y el cuarto punto, escuche, ser el medio a través de los cuales los creyentes unan sus recursos y sus dones para el servicio de Dios. Ahora le voy a explicar todo esto. Ser, entonces cuarto punto, el medio, o sea, la iglesia local tiene que ser un medio a través de que de nosotros, los creyentes, unamos nuestros recursos y los dones para el servicio de Dios. Entonces, ¿dónde se hace esto? En la iglesia. En una iglesia local. Por eso siempre insistimos, el día del Señor tiene que ser donde estamos todos. Si no hay una iglesia local sana y bien constituida, bueno, está bien, estarán en sus casas, se apartarán, tendrán sus estudios, ¿sí? Pero si hay una iglesia sana y bien constituida, debemos procurar reunirnos como hermanos, porque es un mandato y es una ordenanza de Dios. Y es donde Dios, vamos a decir, Él se mueve en una iglesia local. Entonces, primer punto, que es... Yo me voy a abocar en esta ocasión más a la confesión que al tratado que tengo acá sobre la adoración, ¿sí? Pero una iglesia local tiene que tener, vamos a decir, lo que nosotros conocemos como la adoración pública y religiosa, porque es por medio de ahí donde nosotros alabamos al Señor, ¿sí? Fíjese lo que tengo acá en el púlpito anotado hace años. Dice así: nuestro propósito es glorificar a Dios por medio de la predicación de la ley y el evangelio, confiando en que Dios mismo habla en la predicación fiel de su santa palabra y que por medio de los medios de gracia, pecadores serán salvos y creyentes crecerán en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primer punto, por supuesto, sabemos que es para glorificar a Dios, ¿sí? Después, el punto que tenemos nosotros es la edificación de los santos o la predicación más del Evangelio, la ley, para que muchos pecadores vengan a Jesucristo y nosotros crezcamos, ¿sí? Pero esto se tiene que llevar decentemente y con orden, ¿sí? En nuestra confesión, yo no lo voy a dar, tenemos una parte en el capítulo número 2 donde se llama de la adoración religiosa y del día de reposo. Y en una parte aparece, deme un segundito, en el punto número 1 dice así, así: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios y que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído, servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero de modo aceptable de adorar al Dios verdadero está instituido por él mismo y de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a imaginaciones e invenciones de los hombres o a sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Para mayor información, esto lo tenemos en la confesión que tenemos en el canal sobre este punto, sobre la adoración religiosa, pero sencillamente Dios mismo instituyó cómo quiere ser adorado. Entonces, una iglesia local, ¿cómo tiene que ser, cómo adoramos a Dios? Bueno, sencillamente como Dios ha instituido en su santa palabra y en su ley. Ya lo expliqué muchas veces cuando hablé estos temas. Cuando Dios creó a Adán, no lo puso en el Edén, dijo: mirá, hacé lo que vos quieras acá, sentite en tu casa. No, le dijo que él lo puso ahí, que se enseñoreara y cómo tenía que ser adorado y las consecuencias fatales que iba a pasar si él no le obedecía, no le adoraba, no cumplía ciertas reglas, por lo menos de no comer un fruto que había ahí, y esas consecuencias iba a ser que iba a acarrearse la muerte. Entonces él le dijo: ¿cómo ahora si este hombre que había sido creado perfecto, en justicia y en rectitud, porque era la imagen de Dios, todavía no había entrado el pecado, Dios le tenía que decir cómo tenía que ser adorado,
cómo más a nosotros que después de la caída, aunque somos regenerados nosotros ahora, nosotros mayor todavía ahora tenemos que estar sujetos a los mandatos de Dios. Entonces Dios demanda. ¿Por qué dirá usted esto, amados? Porque en muchas pseudos iglesias hoy cada uno alaba y adora a Dios como quiere. Entonces volvamos a lo que estábamos, para que no nos perdamos. El propósito de una iglesia local, ¿qué es? Vender choripán, hacer empanadas, ropita para los necesitados, comida para los necesitados. No es alabar a Dios. Dios ha instituido cómo se le debe alabar. Entonces hay un propósito. Una iglesia puede ayudar, hacer beneficios, claro que pueden hacerse, pero eso no es el fin principal de una iglesia. Eso no es un gobierno de una iglesia como Dios instituyó. El fin principal es adorar a Dios, y para eso tenemos que saber cómo Dios quiere que sea adorado. A través en el Salmo 138 vimos que Dios es espíritu, y todos aquellos que le adoran tienen que adorar en espíritu y en verdad. ¿Y el Espíritu Santo qué toma? Bueno, la palabra de Dios y la Biblia. Para eso nosotros tenemos que saber cómo es un gobierno, como Dios ha instituido y cómo Dios quiere que lo gobierne. Porque Pablo le dice esta directriza a Timoteo, le dice para que gobierne, o sea, para que sepas que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios ha instituido. En el siguiente punto de la confesión, ustedes ya saben que esta adoración religiosa no es a los ángeles, no es ninguna imagen, sino es al Padre por medio del Hijo y el Espíritu Santo. Ahora sigue hablando esta adoración. Ustedes saben que una acción de gracia, que nosotros vamos al Señor por medio con humildad, con reverencia, ¿sí? Y por medio de la oración, la lectura de la palabra, la predicación audible, la instrucción, la amonestación, la disciplina, también los salmos, los himnos, cantos espirituales que tenemos. También Dios ha instituido la Santa Cena, el Santo Bautismo, el bautismo, ¿no? Entonces, todas estas cosas como Dios, yo no me voy a frenar en todo el servicio de adoración pública y religiosa como debe llevarse a cabo, porque ya en el canal está todo esto. Solamente quiero tocar a grandes rasgos que para que sepan de una iglesia local, cuando usted vea y vea que hay un show, que sepan por lo menos que no es así. Creo que es en Primera de Corintios, si no me equivoco, capítulo 14, el versículo 23 al 25. Fíjese lo que dice Pablo sobre el servicio de adoración pública. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 23 al 25. ¿Alguien quiere leer o leo yo? La hermana quiere leer. Le señala, ahora la hermana le dice, le toca a usted. Le dice, ¿14 qué? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 23 al 25. 23 al 25 dice: de manera que si toda la iglesia se juntare en un mismo lugar y todos hablaren en lenguas y entraren ignorantes o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Mas si todos profetizan y entrare algún incrédulo o ignorante, de todos es convencido, de todos es juzgado. Ahí está. ¿Cuántas veces ustedes han visto que ha entrado en esas pseudo iglesias y ustedes ven que hay gente que grita y parece como que hablan en un idioma jeringoso? Y Pablo dice, ¿no van a pensar que están locos cuando vean un servicio de adoración pública así? En cambio profetiza significa hablar la palabra, enseñar la palabra, edificarse con esa palabra. ¿Qué dice? ¿Cuál será el resultado de eso? Ahí la hermana que tiene abierto todavía la Biblia. ¿Cuál es el resultado? O sea, ahí en el 14:25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, Ahí está. declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahí está, cuando escucha la palabra, el evangelio, no, un shiva, rabacándara, urra, zapacalapita, así, digo, uy, estos están locos, se van. Pero cuando escucha un predicador que Dios está irado contra el pecado, ¿acaso lo oculto de su corazón no se manifestará? Dirá, yo soy un hombre pecador, ¿cómo? Y no caerá postrado ante él. ¿Por qué? Porque un servicio de adoración pública y religiosa, de verdad, nosotros venimos a aprender de Dios, venimos a aprender de sus atributos, a ser agradecidos, como otra vez vimos en el Salmo ese. ¿Sí? Despierta la conciencia Claro. del hombre.
es verdad, despierta la conciencia del pecador, de nosotros, también despierta ese agradecimiento por esa salvación, esa redención, pero con todo es un desorden, un grito, es un show, un lucrar con dinero. La gente dirá, estos son los comerciantes más. Ajá. O sea, entonces, el propósito de la iglesia local, amado, no es hacer un show o beneficios o cosas para vender, no, venimos a adorar a Dios como veíamos el sábado pasado. ¿Eh? Entonces debemos practicar esa adoración pública, ¿sí? Para que muchos pecadores puedan venir a los pies de Jesucristo y el pueblo de Dios pueda ser edificado, porque ya es salvo el pueblo de Dios, pero edificado, consolado, exhortado, pero todo está donde surge, bueno, adentro de esta comunidad que es conocida como iglesia. Y eso, por eso que Dios es un Dios de orden y Dios estableció cómo quiere ser adorado, ¿sí? Entonces eso debemos entender primero y principal, el primer punto, o sea, practicar este servicio de adoración pública que el Señor nos manda. ¿Y ahora cómo debemos hacerlo? Bueno, con la imaginación que se me ocurre a mí, porque no, eso es un sarcasmo, por supuesto. Porque quiero poner música para los jóvenes, porque no viene nadie. No, amado, no puede ser de acuerdo a mi imaginación o un pragmatismo religioso. La iglesia local, sana y bien constituida, no importa si viene o no viene gente, no importa, el pastor que está ahí a cargo de esa membresía, deben hacer respetar lo que Dios ha mandado instituir su santa palabra, como Él quiere ser adorado, ¿no? Esto es un pequeño repaso nada más, vas a decir, de unas de estas 4 funciones o propósitos de la iglesia local. Ahora vamos a ver un poco de esto para ir a grandes rasgos, si no, no terminamos más. Para que usted pueda entender más o menos qué es lo que hay en una iglesia local sana y bien constituida, ¿sí? O bíblica, si quieren, si no me entiende qué es eso. Una colonia en el cielo. ¿Qué es este segundo propósito de una iglesia local? Yo lo voy a resumir nada más, ¿sí? Pero quiero que entiendan esto. Cada iglesia local, o cada hogar también podría ser, pero en la iglesia local estamos hablando, tiene que formar por acá un pequeño cielo. Ya la iglesia tiene que manifestar, vamos a decir, ya cómo sería el cielo. Y como Dios está gobernando, si Dios está gobernando y Dios está reinando y Dios ha puesto una institución que es conocida como la iglesia y un gobierno y ha puesto oficiales, o si quiere decirle pastores o ancianos, y ha puesto también un gobierno que se llama membresía, que es el estudio que estamos viendo ahora, entonces tenemos que saber cómo se gobierna una iglesia local, sana y bien constituida. ¿Sí? Entonces, esta colonia, vamos a decir un país, si no quiere decir, o una ciudad, no se maneja así nada más. Hay un gobierno, ¿no? En cada lugar. Bueno, en una iglesia también sucede lo mismo. Ya vimos un poco sobre este gobierno de la iglesia, que era por un consenso, o vamos a decir un sufragio, cuando vimos esto de la confesión hace un tiempo atrás. Acuérdense. Es un pequeño resumen, no podemos abarcar todo. Esta materia también entraría dentro de eclesiología, esto, de la iglesia. Pero por arriba, nada más, ¿sí? Tenemos que saber que dentro del gobierno, nuestro gobierno es muy diferente a otros gobiernos, vamos a decir, de los pentecostales, de los anglicanos, de no sé qué otros más, de presbiteriano, anglicano, los romanistas. Si no sabe qué es eso, católicos apostólicos romanos y otros más. Sabemos que somos iglesias bautistas independientes y particulares y Dios ha designado ciertas personas que son conocidas como ancianos o pastores para gobernar esta, si quiere decirle, colonia en el cielo, o podríamos decirle este gobierno o estas iglesias que están instituida en ciertos lugares. En el libro de Apocalipsis usted ve 7 iglesias que estaban en ciertos lugares, pero estaban, vamos a decir, aunque eran toda una iglesia universal, habían lo que eran iglesias locales. Y en cada iglesia había un gobierno por consenso, vamos a decir, o yo le digo sufragio. ¿Qué es eso? Es donde la misma membresía ven
a ver cómo le puedo explicar. Cuando van a nombrar a un pastor, no es que el pastor va y hizo 4 años de estudio en un seminario teológico y con eso ya es pastor. No, ahí se capacita. Pero la iglesia tiene que ver a que ese hombre tenga ese don o esa gracia. Entonces la iglesia reconoce públicamente que Dios le ha llamado, ¿sí? Y de ahí sí lo llaman, ordenan. Dice, este hombre fue así, reconocemos que Dios le ha llamado a este oficio pastoreal porque se ve. Claro. ¿Sí? Entonces, eso así se maneja, vamos a decir, a los miembros de una iglesia por un consenso, un sufragio, votan diciendo, sí, yo creo que, que Dios le ha llamado. Entonces todos unánimemente hacen ese voto. Así se hace, ¿sí? Ahora quiero que entiendan algo. Pareciera como dentro de las escrituras, como que hubiera una contradicción, pero no es así, porque aunque este hombre ha sido, lo digo, ahora voy a explicar lo que quiero decir. En la iglesia, en las mismas escrituras vemos como que pareciera que el hombre, este hombre, es el que gobierna la iglesia, que es el pastor, pareciera como que estuviera solamente él, pero no es él, porque vamos a ver que en otros textos de la Biblia, que no me da tiempo ahora de ir acá, pero vamos a ver que hay algo que se llama membresía, y él solo no hace lo que él quiere. O sea, no es un líder, por decir, ¿cómo se llama? Sí, autocrático. Acá en la palabra dice autocrático, perdón, autocrático. Sí, como que él hace lo que él quiere. O vamos a decir, ¿vieron esas iglesias que dicen el pastor o no toques al ungido o cosas así? No, aunque él está gobernando. Como una dictadura. Sí, una dictadura, un dictador, ahí está, gracia, algo así. No es así. Acá él tiene algo que se llama membresía y cada miembro, vamos a ver que se juntan para tomar ciertas decisiones. Todos están involucrados porque es un cuerpo. Pero aún así, aunque él cuenta con el apoyo, vamos a decir, ¿por qué? Porque cada uno, él sabe que cada uno de ellos tiene el espíritu. Por eso, para que formar parte de una membresía, amado, tienen que haber nacido de nuevo. ¿Sí? Tienen que tener, y entonces él cuenta con un apoyo. Y aún así, todos los que están ahí reconocen que vas a decir que la decisión unánime que todos toman, pero siempre quién es el que toma esa decisión. Es Sí. el pastor. Igual me imagino que debe haber un respeto. Claro, respetan esa decisión porque sabe que lo que él va a tomar va a estar lo más consistente con la Biblia, para el bien de todos, ¿sí? Entonces, así es como todos vamos a decir, aunque hay uno que ha sido designado, vamos a decir, para liderar, guiar, disciplinar y gobernar a los demás, él cuenta con el apoyo de los demás para todas las responsabilidades, vamos a decir, que hay dentro de la iglesia. Pero siempre van a mirar a quién, al pastor. ¿Sí? Él es el que está encargado de gobernar, disciplinar, enseñar y mantener el orden de la iglesia. Pero él no lo hace solo porque, es más, él no puede solo, es imposible para él hacer solo. Él necesita ayuda y para eso él designa a otras personas, pero tiene que saber qué dones Dios le ha dado. Así se gobierna esta colonia o esta comunidad o estas iglesias locales. Por eso dice, ¿cómo ustedes hacen lo que quieren? No, no es así. Tratamos de gobernar justamente como Dios dice en las escrituras. Y para eso Dios ha puesto estos pastores oficiales con la responsabilidad, no sola. Él, aunque tiene esa responsabilidad, él conjuntamente, como un cuerpo, lo ayudan los que forman parte de esa membresía. Y eso es otra de las formas, vamos a decir, que estamos viendo sobre el propósito de una iglesia local. Así es como se administra, vamos a decir, o se llevan a cabo esto, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Tratado sigue hablando sobre un compañerismo profundo, que yo quería pasarlo por arriba, ¿no? Voy a ir al punto número 3. Y el punto número 3, como verán, vamos un poco rápido en el día de hoy. El punto número 3 es evangelizar y enseñar la palabra de Dios. Bueno, amados, ya lo digo hace rato, vivimos en una época
donde el púlpito se ha desplazado. ¿Por qué? Porque hoy es mejor escuchar música que escuchar un sermón, ¿no? Para muchos es muy aburrido escuchar una predicación expositiva, ¿sí? Y cuando hablamos de la evangelización, no es un evangelio verdadero. O sea, se ha sacado esa confrontación al hombre con la ley, haciendo verle la necesidad de un Salvador, ¿sí? Y se ha hecho ese evangelio muy suave, ¿no? Incluso adaptado a las necesidades de las personas, ¿sí? Un evangelio que él puede tomar una decisión cuando quiere, ¿sí? Así que el propósito, otro propósito que tiene una iglesia local, sana y bien constituida, por supuesto, es lo que nombré ahí al principio, que tenemos puesto ahí desde el púlpito. ¿Cuál es? Bueno, enseñar la palabra. Si alguien quiere buscar, yo tenía una segunda de Timoteo 2:2, si me haría el favor alguien. Pero ahí la hermana Carolina, mientras yo ya había leído un texto, ¿sí? Que era Hechos 2:46. ¿Y cuál era? Dice que todos perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Y qué se hacía? Bueno, se enseñaba la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:2, si alguien quiere leer, levante la mano. Bien. ¿Vos? Ahí dice. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está. Yo no me acuerdo si en 1 de Timoteo 3 habla que el pastor tiene que ser apto para enseñar también. Y acá también Pablo le dice lo mismo. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos que tiene la iglesia local es que estos ministros que están ahí no están amados para entretener o para contar chistes, así como vieron esos hombres, ¿cómo se llama?, que cuentan chistes con el micrófono. Hoy está de moda eso, hace años. Parecen payasos, contando bromas, haciendo chistes, ¿no, amado? Y este hombre, y lo ve así tranquilo, tranquilo, no crean que me voy a molestar como la otra vez. Pero el hombre tiene que, lo digo tranquilo, o sea, sabiendo por qué, porque me mira, pero lo voy a decir tranquilo. El hombre de Dios tiene que estar capacitado para orientar. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, amado, él cuenta con la ayuda y la administración del Espíritu Santo. Entonces este hombre cuenta con la ayuda del Espíritu Santo, con el estudio de la palabra diligente. Por supuesto hay otros hermanos como teólogos que han escrito libros, comentarios. Él por supuesto hace bien en indagar, dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces buscamos, indagamos, por ahí uno escucha una prédica, pero él está ahí, no puede estar bajando, como le voy a decir tranquilo, un sermón así y ya está, porque se puede equivocar él. Entonces tiene que estudiar, prepararse para enseñar a la palabra de Dios, porque ¿cuál es el fin principal? Bueno, Efesios 4 dice que la iglesia tiene que crecer en esta altura, en esta anchura, en este conocimiento, tiene que conocer, y para eso Dios ha dejado su palabra. Dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces es por medio de la palabra, la lumbrera que ilumina nuestra mente, la espada de doble filo que penetra en nuestra mente, nuestra conciencia, la que nos va haciendo. Segunda de Timoteo, creo que 3:16. Que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí está. Y es por medio de ella, amado, porque si nosotros no estudiamos en una iglesia local, sana, bien constituida la palabra, nunca vamos a saber la voluntad de Dios y nunca vamos a poder. Por eso que hoy ven en esas iglesias que inventan cosas. ¿Por qué? Porque nadie se preocupa por saber cuál es la palabra de Dios. Si un pastor no se preocupa por estudiar la palabra de Dios, entonces, ¿cómo puede decirle, vamos a decir, a un papá que haga un estudio bíblico en su casa? O un hombre que lidere o haga un culto familiar. Si no es una comunidad, vamos a decir, en la misma iglesia, no se adquiere, no se practica este hábito piadoso de la palabra de Dios. Entonces, debe hacer eso. Es uno de los fines principales que tiene una iglesia local, es enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Tanto en las reuniones, acá a nivel local, en comunidad, como en nivel también, debe enseñar a que haga cada uno en nivel individual. Que tengan, vamos a decir, ese hábito piadoso de abrir las escrituras, no solamente que la vayan a abrir el domingo nada más, ¿sí?
que tenga que abrir las escrituras. Vamos a ir con el último punto. Miren qué rápido que vamos avanzando. Y el último punto era ser el medio a través del cual los creyentes unan sus recursos y sus dones para el servicio de Dios. ¿Sí? Ustedes saben que en el punto anterior que hablábamos también, bueno, por supuesto, el de llevar el evangelio. Eso, usted dirá, bueno, ahí pasa al cuarto punto. Usted dirá, pareciera que es algo normal, pero si yo le preguntara mucho si saben evangelizar a alguien, y hay veces que hay gente que no sabe evangelizar, no sabe qué decirles. O sea, no sabe cómo llevar una evangelización, cómo predicarle, cómo entrar en ese tema. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar preparados también para hacer eso, para evangelizar. Cuarto punto, el medio para unir nuestros recursos. Bueno, este es un punto que a muchos no les gusta. Mire, no solo porque voy a hablar por los recursos materiales, o sea, vamos a decir por el dinero, sino porque en una iglesia local sana y bien constituida, ¿dónde cree que usted usted va a usar su don? Vamos a decir que hubiera otro hermano. Yo conozco hermanos que conocen un poco la palabra de Dios, estudian la palabra de Dios, hombres digo, y no se quieren reunir, ¿eh? A ellos les gusta estudiar sus libros, así, pero en su casa. Nada más. Pero no eso, ya lo hablamos que Dios puso una iglesia sana y bien constituida. Si usted tiene un don que Dios, o algo que Dios le ha dado, porque todo proviene de toda dádiva perfecta, ¿dónde la va a usar? Bueno, dentro de la iglesia, es ahí. Cuando hablamos de recursos, no estoy diciendo recurso económico nada más. El recurso que sea usted, cualquier recurso que pueda hacer para ayudar para el avance de la misma iglesia, ayudar al pastor, con acá lo que hace la hermana, ¿cómo se llama? Edición de prédicas. Porque hay muchas personas ahí, usted dirá, ¿qué se hace eso? Bueno, hay muchas personas que vienen al conocimiento, conocen doctrina capaz, y esto yo nunca escuché esto de la teología pactual, no sé qué es, ¿cómo es esto? Y esto de la escatología, yo pensaba que había un rato así, pero mira, ¿pero por qué? Porque el avance del evangelio, la doctrina, si no se perdería, se lleva, o cada uno ayuda acá, o sea, cuando vos ayudás acá para que yo pueda ser la misma esposa de uno, ayudarle a que uno pueda tener el tiempo para estar estudiando todo el tiempo ahí, pero si yo, cada uno, perdón, es un dicho feo lo que usaba, pero me vino un dicho cuando era yo chiquito que se decía, cada uno hace rancho aparte, se decía, es un dicho de cuando era chico, o cuando hace taza a taza, vio que se va así, y cada uno su casa. No, amado, imagínese que el dedo se me separe la pierna por allá. ¿Cómo va a caminar? No es imposible. Hermano, se vio ahí. ¿Qué pasó? Se rió. ¿Quién sabe qué dedo se acordó? Sí. El dedo se acordó. Sí, ya sé. Entonces, Cristo es la cabeza, amados, y tenemos un cuerpo, ¿sí? Y entonces debemos estar unidos y reunir nuestros recursos. Y no se asuste porque no hablo de recursos de Que económicos. también incluye el recurso económico. El Pastor, recurso, no, porque, recurre, claro, por porque supuesto. el recurso económico en una iglesia, o sea, no es la base, porque de verdad que eso es algo voluntario del corazón del hermano, la hermanita. Pero esos recursos se utilizan también, digamos, en el caso de aquí nosotros como iglesia, para los estudios tuyos, para los bolígrafos, las hojas o las fotocopias. Entonces los recursos a veces son importantes por más pequeños que sean, porque se utilizan precisamente para el Sí, es avance verdad, del... porque el recurso es Claro. importante. Y nunca hablamos de quedarme yo, porque no me he quedado nunca, o sea, a menos que necesite para comer. Pero un recurso puede llegar a hacerse para fotocopia de estudio mío, se pueden Ajá. hacer fotocopias volantes para hacer folletos para invitar para la iglesia, Los o bolígrafos de tanto, bolígrafos. porque escribe, y se le Mm. acaban los bolígrafos. Sí, o Sí, si es se que quiere escribe. hacer una copia, un libro para acá, que vamos a hacer un nuevo estudio. Ajá. Sí, pero lo que sea, por supuesto, vivimos en un mundo donde se Desafortunadamente. necesita eso, Ujú. ¿sí? No toco mucho el tema ese porque siempre la gente dice, ay, si están tocando el tema ese, pero sí, son recursos Ujú. que es con el que se utiliza el avance.
Pero ¿a dónde se logra eso? Bueno, dentro de una iglesia, amado. Yo podría hablar sobre eso, tranquilamente, pero si porque me conozco todos los trucos de eso, ¿sí? Yo podría decir, si usted se va a comprar un helado o una comida, tipo, seguro que se gasta muchísimo más de lo que un domingo pone una ofrenda ahí. Te lo puedo asegurar. Y no le da vergüenza gastarse ese dinero y poner 2 pesos ahí en la ofrenda para Dios. Y yo podría ver, pero ¿qué pasa? No toco esos temas porque todos sabemos cómo es esto, ¿no? Uno habla de bolsillo y la gente se molesta, pero es así. Entonces, pero sí los dones, amados, los dones, cada uno tenemos dones que Dios nos ha dado y lo tenemos, ¿dónde lo podemos usar? Bueno, adentro de la iglesia, amados, porque si Dios nos dio dones, no nos dio dones para que lo guardemos. Fíjense cuando el Señor venga, diga, ¿a dónde está lo que te di? No tuve miedo y lo escondí. No, tenemos que ponerlo a la administración, tener al servicio de la iglesia lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Justamente en la medida que Dios nos ha dado, ponerlo al servicio. Y esto se trata, lo que estoy hablando, de la mayordomía cristiana. Debemos ser buenos administradores. Nadie le va a pedir más de lo que Dios le ha pedido y nadie va a aceptar, yo por lo menos, algo que usted no tiene, ¿sí? Pero sí, si usted tiene dones espirituales, lo tiene que poner al servicio de la iglesia. Y es así, vamos a decir, como todos vamos a ser los miembros, tenemos que participar para ser capacitados y ayudados unos a otros. Como dije la otra vez, ¿cómo usted ¿a dónde va a ser consolado? ¿Dónde va a ser edificado? ¿Dónde va a ser exhortado? Cuidado, disciplinado. Si anda por ahí vagando por ahí, muy posible que el pecado o Satanás lo agarre, ¿sí? Es en la iglesia donde nosotros somos guardados, somos cuidados, perseveramos en la palabra de Dios. Lo que hablamos en el día de ayer el domingo, de estas personas que tenían un conocimiento, podríamos decir, doctrinal, pero se estaban, lo que ustedes conocen, volviendo atrás lo que es la apostasía. Personas que una vez escuchaban la palabra y después empezaron a descuidar la palabra de Dios, y el domingo ya pasó a ser como que algo que sin importancia. Y este domingo yo ya recién estaba estudiando, preparando ya para el día que tengo que hablar, incluso de ese día de descanso que Dios mandó, ¿sí? Entonces, ¿pero dónde se hace eso? Bueno, todo en una comunidad, en una iglesia. Entonces, una iglesia local, sana y bien constituida, tiene que hacer esto por lo menos, estos principios que vimos, por lo menos estos 4 principios, la adoración pública y religiosa como Dios la mandó, o sea, la que está en su santa palabra, ¿sí? Tal como ha instituido, no con ruidos tremendos y show y luces, como Dios ha instituido en su santa palabra. Ustedes lo ven a Esdras, capítulo 7, dice que abría la palabra y enseñaba al pueblo. Pablo dice que yo hoy estaba escuchando una prédica mía, duraba 2 horas antes, ahí, ahora dura 1 hora, pero dice que Pablo duraba hasta la noche. Usted escucha una prédica, dice, de uno de esos de antes, amados, duraban horas. Hay iglesias sanas bien constituidas que están todo el día, amados, y no tienen ningún problema, pero en las cosas espirituales del Señor, ¿sí? Entonces tenemos que empezar acá. La iglesia ya tiene que empezar a enseñar eso para que los mismos hogares se transformen en pequeñas comunidades, pequeñas iglesias, a evangelizar, enseñar la palabra de Dios. Por supuesto, una mujer no va a enseñar atrás de un púlpito, pero sí puede evangelizar a una persona, traer a otras personas, enseñar a otras mujeres a cómo ser buenas amas de casa, ¿sí? Y es así donde dentro de una comunidad tenemos que llevar todos nuestros recursos, tantos dones o espirituales como materiales. ¿Alguien quiere decir algo? Pues ya terminaríamos. No, todo muy claro, pastor. Muchísimas gracias. Igual eso es lo que vivimos día a día, uno ya lo tiene muy claro. Sí, por eso que solamente por ahí se hace esto más para los que no tienen claro estos propósitos de una iglesia local. Porque por ahí una persona, nosotros pues tenemos en claro, ¿sí? Este fundamento que Dios ha establecido. Sí, pero hay personas que no, amada. Hay personas que dicen, van a una iglesia local, dice, ¿cuál es el propósito? No, que Dios te prospere y que vengas a recibir tu milagro. La campaña, hoy vení, no te pierdas tu milagro. Hoy desciende el Espíritu Santo sobre tu vida con gran poder y victoria. Y si creen que eso es el propósito de una iglesia.
Y no es eso. Por eso que hay gente que no sabe de estas cosas que parece que son como si fueran básicas para nosotros. Estas cosas básicas para muchos, ¿sabe cómo son? Aburridas. No está O difíciles. y no está el espíritu, dice. ¿Por qué? Porque es aburrido esto. ¿Sí? Pero es lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Bueno, vamos a orar y vamos a cerrar. ¿Ah? Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia. Señor, le agradecemos, Señor, porque hemos visto 4 puntos, Señor, por arriba, grandes rasgos de algo que ya hemos visto hace un tiempo, Señor, de los propósitos de una iglesia local. Señor, por supuesto, primer propósito es glorificarle a usted, Señor, como Dios ha instituido usted mismo, Señor, su santa palabra, cómo hay que adorarse en el Señor por medio, no a ángeles, Señor, ni a un yeso o algo, sino que a usted, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Señor. Lo hacemos con una acción de gracia por medio de la oración, con cánticos espirituales, con salmos, Señor, con la predicación de su palabra regular y también diaria, a tiempo y a destiempo, Señor, tratando de hacerlo lo más posible con unas predicaciones expositivas, si no se puede, sino temáticas, Señor, para que muchos también con la predicación del Evangelio, para que muchos, Señor, pecadores puedan venir, Señor, y conocer, Señor, que de verdad están mal ante usted, Señor. Y los santos sean edificados en su palabra, teniendo esa fe y esa esperanza, Señor, para alcanzar ese descanso eterno algún día, Señor. Le agradecemos, Señor, porque por medio de una iglesia, Señor, donde usted nos enseña su palabra, Señor, y como todo, como creyentes, Señor, estamos unidos, uniendo tanto los recursos espirituales como materiales, Señor, para el servicio de usted, Señor. Gracias, Señor. Le agradecemos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y como siempre decimos, amén. 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 Amén, amén. Ya, Ya la déjalo, sí.